Dicho simplemente, el sistema de recirculación del gas de escape toma una porción del gas de escape y la regresa a la cámara de combustión. Para ayudar a entender cómo esto reduce las emisiones perjudiciales, repasemos primero algunos de los principios de la combustión diésel. En un motor diésel, la combustión ocurre cuando es inyectado combustible en un cilindro que contiene aire bajo alta presión y temperatura. El combustible rápidamente quemado libera una gran cantidad de energía térmica. La liberación de energía térmica incrementa drásticamente la presión en el cilindro. Esta presión incrementada impulsa hacia abajo el pistón. Esta transferencia de energía térmica a energía mecánica hace posible propulsar un camión, operar un generador o efectuar otros trabajos innumerables para los que están diseñados los motores Cummins. Los tres requerimientos para que ocurra la combustión son aire, calor y combustible. El aire es una combinación de aproximadamente 21% de oxígeno, 75% de nitrógeno y 4% de otros diversos gases por volumen. De estos gases, el oxígeno es el único que soporta la combustión. Sin embargo, como lo veremos más tarde, el nitrógeno y otros gases tienen un impacto en las emisiones de escape. Entre más oxígeno esté disponible para la combustión, más alta es la eficiencia de combustión. Una libra de combustible necesita aproximadamente 20 libras de aire para quemarse eficientemente. La densidad del aire es la medición de moléculas de oxígeno dentro de un volumen fijo de aire. Entre más alta sea la densidad del aire, más moléculas de oxígeno están disponibles para combustión. El aire en altitudes elevadas es menos denso que el aire a nivel del mar, pero la relación de oxígeno a nitrógeno permanece igual. La densidad del aire no solo es afectada por la altitud, sino también por la temperatura del aire ambiente y la humedad. Cuando las moléculas de aire y todos los gases en cuanto a eso están en una temperatura más alta, las moléculas están más separadas. Cuando ellas están más frías, ellas están más juntas. La humedad, es decir, agua evaporada en el aire, deja menos espacio para las moléculas de oxígeno en un volumen fijo de aire, comparado con el mismo volumen de aire con humedad más baja. Por lo tanto, el aire húmedo y caliente no crea buena eficiencia de combustión, porque hay muy pocas moléculas de oxígeno en un volumen fijo. Sin embargo, el aire frío y seco es excelente para combustión, porque hay más moléculas de oxígeno en un volumen fijo. El calor es producido durante la carrera de compresión. Conforme el aire en el cilindro es comprimido, las moléculas de aire rozan unas contra otras, creando fricción. La fricción eleva la temperatura del aire al punto que cuando el combustible es inyectado en el cilindro, la mezcla es encendida y comienza a quemarse. El combustible, el tercer elemento necesario para la combustión, está compuesto casi enteramente de combinaciones de hidrógeno y carbono. Los combustibles difieren en su relación de hidrógeno a carbono. Estas variaciones son referidas comúnmente como hidrocarburos. En resumen, para que la combustión tenga lugar, debe introducirse la cantidad apropiada de aire en la cámara de combustión. El pistón en su carrera hacia arriba comprime el aire produciendo fricción entre las moléculas de aire, lo cual eleva la temperatura en el cilindro. En el momento apropiado es inyectado combustible dentro del cilindro. La compresión en el cilindro continúa hasta la ignición. En ese punto tiene lugar la combustión, creando energía térmica. Una porción de la energía térmica es convertida a energía mecánica, impulsando hacia abajo al pistón. La liberación de calor durante el proceso de combustión es realmente una reacción química. La energía que originalmente enlazaba juntos al hidrógeno y al carbono es liberada en la forma de calor. Los hidrocarburos reaccionan con el oxígeno en el aire durante la combustión para formar agua y gas de dióxido de carbono. Ambos de estos subproductos de la combustión son inocuos cuando se expulsan hacia la atmósfera. Conforme el combustible es quemado, son creadas dos amplias categorías de sustancias indeseables.
siendo la mayor combinaciones de oxígeno y nitrógeno, específicamente dióxido de nitrógeno NO2 y óxido nítrico NO. Colectivamente, estos compuestos son conocidos como óxidos de nitrógeno o gases NOx. El combustible sin quemar o parcialmente quemado resulta en otro grupo de químicos perjudiciales emitidos enseguida de la combustión. El combustible sin quemar es hidrocarburo en naturaleza. Estas emisiones de escape son referidas como materia de partículas o hidrocarburos, acortado también simplemente como HCS. Los gases de NOx en la presencia de luz solar se combinan con hidrocarburos para formar ozono, O3. El ozono es el componente mayor del smog. Las emisiones de escape en los Estados Unidos son reguladas por la Agencia de Protección Ambiental para limitar los contaminantes en la atmósfera. Como lo muestran estas gráficas, el nivel permisible de NOx más HCS se reducirá grandemente para los motores automotrices de rango medio y servicio pesado comenzando a fines del 2002. Para reducir la cantidad de contaminantes perjudiciales en el escape, el proceso de combustión debe controlarse más precisamente. Para hacer esto, debe ajustarse el periodo de retardo de encendido. El período de retardo en encendido es la cantidad de tiempo a partir de cuando el combustible es inyectado primero en el cilindro hasta que el combustible comienza a quemarse. Una de las formas de ajustar el periodo de retardo de encendido es atrasando o adelantando la sincronización de inyección. Con la sincronización de inyección atrasada, el combustible es inyectado dentro del cilindro más tarde en la carrera de compresión. Con la sincronización de inyección adelantada, el combustible es inyectado dentro del cilindro más pronto durante la carrera de compresión. Inyectar más tarde el combustible dentro del cilindro durante la carrera de compresión le da menos tiempo al combustible para mezclarse con el aire antes de la ignición. Esto baja la temperatura real de combustión, lo cual resulta en la formación de menos gases de NOx. Sin embargo, esto resulta también en eficiencia de combustión ligeramente reducida. Por lo tanto, atrasar demasiado la sincronización puede conducir a emisiones más altas de hidrocarburos y a desempeño inaceptable del motor. Entre más pronto se ha inyectado el combustible dentro del cilindro durante la carrera de compresión, más largo será el periodo de retardo de encendido. Esto da más tiempo para que se mezclen el aire y el combustible. Esto resulta en temperaturas de combustión más altas, menos combustible sin quemar y, por lo tanto, emisiones reducidas de hidrocarburos. Sin embargo, adelantar demasiado la sincronización promueve la creación de un nivel inaceptable de gases de NOx. Así que usted puede ver que hay una relación muy estrecha entre la temperatura de combustión y la cantidad y tipo de emisiones que resultan. La sincronización adelantada crea temperaturas de combustión más altas, es decir, las temperaturas son lo bastante altas para promover la combustión completa y reducir HCS, pero fomentan una formación de NOx. La sincronización atrasada crea temperaturas de combustión más bajas. Esto reduce NOx, pero ya que el combustible no es capaz de ser quemado o quemado completamente, esto puede conducir a formación de HCS. Diversos tipos de sistemas mecánicos o hidráulicos de sincronización variable han sido usados para atrasar la sincronización, tanto como es posible bajo condiciones de operación variables. La reducción de la temperatura de combustión con estos métodos debe controlarse con precisión para evitar emisiones incrementadas de partículas o HCS. Cuando las temperaturas de combustión son reducidas con sincronización atrasada, puede usarse presión de inyección más alta para mejorar la mezcla de aire y combustible en la cámara de combustión. Esto tiene el efecto de limitar las emisiones de hidrocarburos. Enfriar el aire de admisión es otro método que se ha usado para reducir las temperaturas de combustión, con lo cual se reduce la formación de NOx. Primero por postenfriamiento con camisa de enfriamiento y más recientemente por postenfriamiento aire-aire.
Durante principios de los 90, Cummins comenzó usando una combinación de enfriar el aire de admisión y de controlar electrónicamente la dosificación de combustible y la sincronización de inyección para proporcionar el control de combustión más preciso necesario para cumplir con los estándares de emisión más recientes y más rigurosos. Sin embargo, para reducir incluso más el nivel de las emisiones de escape, el control electrónico de la inyección y el enfriamiento del aire de admisión solos ya no son adecuados. Cummins ha tenido que buscar otras tecnologías para alcanzar los niveles bajos obligados de emisiones de NOx e hidrocarburos. Este será el tema de la siguiente sección de capacitación.